agradecidos. Hermano, yo estoy tan agradecido con Dios, porque si está su presencia de Él, eso para mí, en lo personal, lo es todo. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por tu presencia maravillosa que se hace manifiesta, Señor, en todo momento, papito. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta hora, Señor. Mira, yo te pido, bendito Dios, que así como tu presencia que ha estado con nosotros, Señor, en todos los momentos, bendito Dios, así mismo, Señor, seas tú hablando a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, en esta tarde. Nosotros te bendecimos, nosotros te adoramos, te exaltamos, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Gracias te damos, bendito Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, como lo que nos vayan a ver, ya sea más tarde, otro día, Señor. Desde ya te pedimos, te suplicamos que esta palabra, Señor, haga lo que tú le has enviado a hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo lo creo, lo confieso, Señor, pidiéndote, Señor bendito, Señor, que bendigas también, Señor, a cada uno de mis hermanos, y también bendecimos a nuestro apóstol a la distancia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos a todos ellos, Señor. En tu nombre te damos gracias. Amén, amén y amén. Puede sentarse, mis amados. Le damos gracias al Señor. Bendito sea su nombre maravilloso. Gloria a Dios. Ah, qué presencia, hermano del Señor. Se siente una presencia tan maravillosa, tan bonita. Pero bueno, yo hubiera querido seguir alabando al Señor, pero también la palabra del Señor es necesaria en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mire, les quiero hablar bajo el tema: si Dios se agrada. Amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos 11:6. Miren lo que dice. De hecho, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mire qué tremendo, hermano, porque esta palabra es tan maravillosa. Por eso es que le puse el tema, si Dios se agrada. ¿Por qué? Porque sin fe, dice allí, no lo digo yo, que es imposible agradar a Dios. Mire qué tremendo. Y dice, a Dios, ¿verdad? Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Amén. Y cuando yo leía esta palabra, ya hoy en la tarde para tener los últimos, ¿verdad? Los últimos remas de ella, leía yo y me recordaba de que dice aquí que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Y esto me llevó 2 años atrás, donde fue, ¿se acuerda? Usted recordará el año de la recompensa. Sí, hermano, yo me siento recompensado por Dios, porque ese año para nosotros fue un año muy especial. Yo no sé para ustedes, y ustedes que han estado con nosotros desde el principio, recordarán que obtuvimos la recompensa de parte de Dios. Pero esto solamente se logra si usted y yo tenemos fe. Y le aseguro que tenemos fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, vamos a agradar a Dios. Pero si nosotros no tenemos fe, usted sabe, aquí dice, es imposible agradar a nuestro Señor. Entonces, fíjese lo que dice aquí. El agrado de Dios vale más que las circunstancias, ¿verdad? El agrado de Dios para nosotros como cristianos debe de valer más que cualquier circunstancia, hermano, que usted y yo estemos atravesando. Porque, hermano, como sea, todos de alguna manera, en algún momento, hermanos, pasamos por una circunstancia.
Pero el agradar a Dios para nosotros tiene que ser, hermanos, nuestra prioridad. Mire lo que dice el número 14:8. Dice que si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y usted recordará, no voy a hacer mucho énfasis, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, en qué momento se usaron estas palabras. Usted recordará que en el capítulo anterior, ya para finalizarlo, fue el momento en que Moisés, hermanos, mandó 2 espías a la tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Pero usted recordará, hermanos, vámonos un poquito más atrás. ¿Se acuerda de que cuando ellos eran esclavos en Egipto, ellos clamaron a Dios de tal manera que Dios les respondió a ellos? Y es cuando, ya usted sabe, Moisés llega a sus vidas y él, ¿verdad?, con la ayuda del Señor los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Pero en este momento que estamos hablando, Moisés envió 10 espías, porque, hermanos, ya habían pasado, podemos decir, tal vez 38, 39 días y estaban ya frente a la tierra que Dios les había prometido. Entonces él envió, hermano, a 12 espías. Pero cuando ellos regresaron con la información, ellos empezaron a malinfluenciar al pueblo. 10 de ellos empezaron a malinfluenciar el pueblo. Pero Josué y Caleb, ellos tenían un espíritu como el del Señor. Amén. Un espíritu diferente. Diga conmigo, un espíritu diferente. Entonces, ellos empezaron a decir, si es verdad, usted recordará, si es verdad, son gigantes. Pero esos gigantes, si agradamos al Señor, Él nos llevará. Oh no, el versículo anterior decía, ¿verdad?, que serán pan comido. Pero no vamos a hacer mucho hincapié en el asunto ahí, sino que dice, si Jehová se agradare de nosotros. Eso es lo importante, que Dios se agrade de nosotros, hermano. Mire, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces, de allí en adelante surgió que, hermanos, el pueblo que ya estaba mal influenciado por los 10 que habían llevado una mala noticia, diga conmigo, mala noticia, del lugar que ellos habían ido a ver, ellos llevaron una mala noticia y empezaron a malinfluenciar al pueblo. Entonces, de este versículo 8 en adelante, ellos empezaron a querer, hermano, conspirar en apedrear a Aarón y a Moisés. Y entonces dice de que Josué y Caleb, al ver que el pueblo estaba accionando de esa manera, dice de que ellos se desgarraron sus ropas, se vistieron de cilicio y todos ellos empezaron a llorar. Pero como ya el pueblo estaba hablando de apedrearlos a ellos, ahí sí el Señor, hermano, llegó inmediatamente. Esto no lo voy a permitir. ¿Hasta cuándo?, le dijo el Señor. Este pueblo seguirá desagradeciéndome. Voy a decir esa palabra porque estamos hablando en agradar a Dios, ¿verdad? Ellos estaban desagradando a Dios porque habían mal influenciado al pueblo, y no solo a ellos, sino que estaban hablando ya de matar a Aarón y a Moisés. Imagínense qué tremendo. Entonces vino Dios y le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a dar, usted lo que estuvimos leyendo, ¿verdad?, el domingo pasado, te voy a dar una nueva nación, un nuevo pueblo, y tú tendrás este nuevo pueblo y esta nueva nación. Y a los que están contra mí, le dijo el Señor, ¿verdad? No estaban ni contra Moisés, aunque parecía que sí, pero estaban contra Dios, porque de Dios se estaban quejando. Y entonces Él le dijo, a estos que se pusieron contra mí, les voy a enviar una plaga y los voy a matar a todos. Y entonces viene Moisés, usted sabe, la intercesión.
Diga conmigo intercesión. Intercesión. Vino él y empezó a interceder. No, Señor. Y usted recordará todo lo que dicen los versículos que continúan. Señor, mira, el pueblo egipcio va a ver que tú lo sacaste a lo que les prometiste. Y va a decir que como no lo pudiste llevar a la tierra que fluye leche y miel, los mataste en el camino. Y entonces, imagínense, y estaban allí, ¿verdad? Platicando eso así, o argumentando, mejor dicho, eso, estaban ellos cuando viene Moisés y dice, no, Señor, mira, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, del 8, ya todo eso se lo expliqué, nos brincamos aquí al 20, número 14, 20, miren lo que dice. Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides. Porque Moisés era el que estaba intercediendo por este pueblo. Pero aquí es en donde a mí me da una cosa así que me hace temblar, hermano, porque yo lo traigo a la vida actual. Santo. Mire lo que dice, los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, dice esa versión, nueva traducción viviente. Pero miren, en sí estaba diciendo de mi gloria, en la Reina Valera, porque más abajo, el versículo que continúa, el 22, dice, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, hermano, ya 10 veces. Santo. Hermano, el pueblo este de Israel, lo tentaron a Dios. Dios, hermano, llevaba contado cuántas veces lo habían tentado. Mire qué tremendo, hermano. O sea, estamos hablando de que en cuestión de 40, todavía no 40 días, sino que en cuestión de 38, 39 días, tal vez, ellos habían tentado al Señor 10 veces. Y si usted lee los capítulos anteriores, usted va a poder, por cierto, creo que les puse una tarea que leyeran el 14 todo. ¿Cuánto decían? Se me olvidó, bueno, por eso es que miren, y lo repito todo una vez, porque acuérdense que, como dice Pablo, como decía Pablo, dice, si para ustedes les es que desagradable que se lo repita, es mejor para ustedes que lo vuelva a hacer. No sé cómo es que estoy parafraseando obviamente el versículo. Entonces viene él, ¿verdad? Y dice, ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Oiga, hermano, es que esto está de que nosotros de verdad nos pongamos a meditar, porque no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice ahí, mire el no que tiene ahí, hermano. No, y tiene una coma. Ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, aleluya, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia lo tendrá en posesión. Amén. Hermano, esto sí es que hay que ponernos a pensar, porque esto, hermano, este es un acontecimiento que sucedió en los tiempos de Moisés. Pero acuérdese, hermano, que los tiempos que estamos viviendo son días pero muy así, casi que la misma historia se repite, pero en estos tiempos. Porque aquí dice que a Dios lo habían tentado ya 10 veces. El pueblo de Israel, acuérdese, era el pueblo que Dios amaba, hermano, pero lo amaba, de verdad lo amaba. Entonces, de aquí del 24, quiero regresarme, hermano, por esta razón. ¿Qué era lo que ellos murmuraban y por qué les sobrevino esta consecuencia de lo que acabamos de leer? Regresémonos al 2 y el 3 y mire lo que dice. Mire esto es lo que murmuraban ellos. Y murmuraron contra Moisés y a Aarón. Todos, oiga bien, todos, el pueblo de Israel, todos murmuraron contra Moisés y Aarón. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto.
¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor, decía el pueblo, todo el pueblo, hermano, cualquier cantidad de israelitas que habían ahí, no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Miren lo que murmuraban, hermano. Entonces de allí volvámonos de regreso, porque terminamos de leer el 27 y llegamos al 28 aquí, de regreso. Solo quería hacer este entre paréntesis para que usted vea qué era lo que ellos murmuraban y qué fue lo que les aconteció. 28 dice, ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Déjenme, me detengo aquí, hermano, porque esto sí está tremendo. Quiere decir, por aquellos que piensan que Dios no está y que no existe y que se olvidó de la gente, hermano, estaba allí el Señor con ellos, escuchando cómo ellos querían apedrear a Aarón y a Moisés. La murmura que ellos hacían, hermano, cuando ellos decían, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor hasta esta tierra para caer a espada? Miren lo que estaban diciendo, hermano. Ya influenciados por los 10. Diga conmigo, influenciados por los 10. Porque hay malas influencias, hermano. Y eso es bien peligroso. Ya vamos a hablar de ellos también en un momento. Pero mire, hermano, dice de que ellos ya estaban influenciados, pero me llama la atención que dice que precisamente lo que oí decir. Mire, hermano, si usted y yo hasta aquí hemos pensado que Dios no nos escucha, Dios sí nos escucha. Ya sea que murmuremos o ya sea que le bendigamos o que le pidamos o lo que sea que estemos haciendo para Dios, para agradar a Dios, hermano, ¿verdad? Para agradar, porque ese es el tema. Si Dios se agrada, entonces cualquier cosa que nosotros estemos haciendo para el Señor, bueno, déjenme le pongo un ejemplo. ¿Para cuántos soy su pastor? Amén, bendito Dios. Gracias, Bueno, Señor. somos pocos, ¿verdad? Está bien. Mejor le cambio la pregunta. ¿Me permite abrirle mi corazón? Santo Jesús. ¿Me lo permite? Se lo voy a decir. Fíjese, hermano, que Dios aquí dice precisamente lo que les oí decir. Eso es lo que voy a hacer. Hermano, yo no sé si por ahora le pregunté que si me quería escuchar lo que había en mi corazón. Yo no sé, hermano, si hubiera alguien que murmura de la visión. No sé si murmura de, mira que tan poquitos son, que hago, lo que sea. No sé. Pero lo que sí sé es que Dios, la presencia del Señor, está aquí con nosotros. Amén. Entonces, el cuidado que nosotros debemos de tener, hermano, es de murmurar. Cualquiera sea lo que sea, hermano. Porque usted dirá, pero si ese pastor está tan chiquito. Y David, hermano, no se acuerda que de una pedrada se volteó a Goliat, ¿verdad? Entonces, hermano, dice aquí, mire, escuche bien lo que les iba a acontecer a este pueblo. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron contra mí. O sea, mire, hermano, el Señor aquí está diciendo que no era contra Moisés ni contra Aarón que se habían quejado, aunque físicamente lo estaban haciendo, pero acuérdese que el mismo Señor dice, por cuanto se lo dijeron a ustedes, a mí me lo dijeron primero. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo eso estando en la tierra? Entonces dijo él aquí, ya que se quejaron contra mí, cada uno de los registrados que tienen 20 años o más, oiga bien, morirán, no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darle a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Quiere decir que Josué y Caleb ya eran mayores de 20 años, porque aquí lo está diciendo el Señor. Yo me ocuparé, dice el Señor, de que entren, hijo de Nun. Ustedes dijeron
que no me quiero brincar esta parte porque para mí esto es importantísimo, hermano. Mire, dice, ustedes dijeron que sus niños serían llevados, esta versión dice como botín, pero se acuerda que arriba decía como presa, en la versión de las Américas. Entonces, sus niños serían llevados como botín, dice aquí. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes les dijeron, despreciaron. Mire, hermano, qué tremendo. Y el 32 dice, pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días. ¿Se da cuenta, hermano? Esto está tremendo, porque aquí el Señor, ¿se acuerda que los perdonó? Estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? De ellos estamos hablando. O sea, los perdonó, pero hermano, no llegaron a la tierra prometida. O sea, fueron salvos sí, pero no llegaron a la tierra que Dios le había prometido. ¿Se acuerda quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. No llegaron. De los 20 años en adelante, ni uno de ellos, hermano. O sea, lo que yo le quiero decir con esto es, hermano, que tan peligroso está para nosotros perder la salvación, tanto como ministros, como usted que es el pueblo de Dios. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque aquí dice, acuérdese, ¿Moisés entró a la tierra prometida? No entró. Aarón entró a la tierra prometida, que era el sacerdote, hermano. No entró. María, que era la que, o Miriam, como dicen en las versiones, Miriam, que era la que hacía el cántico al Señor, hermano, ¿entró a la tierra prometida? No entró. Quiere decir, hermano, que solamente los de 20 para abajo, porque ahí se reseteó el reloj de ellos. Porque los 40 días, cuando ya estaban mirando la tierra, hermano, ahí se les reseteó el reloj y se les bajó. Miren lo que dice aquí: por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis, esto es lo que a mí me dolió, ¿no? Conoceréis mi enemistad. Yo, dice otra vez, el Señor he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir, el Señor los perdonó, pero no pasaron a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, ni siquiera el pastor. Hermano, yo no estoy diciendo, no me vayan mal a entender, no estoy diciendo que ellos no fueron salvos. Sí, pues escuchamos de Moisés toda la vida, hermano. Todos ellos, Aarón, Miriam o María, como le digan unas versiones, hermano, de todos ellos hablamos y los leemos en el Nuevo Testamento, ya en el libro de Hebreos. Pero hermano, las consecuencias que ellos pasaron en el desierto, mire lo que sucedió aquí. Yo, el Señor, he hablado, y ciertamente esto haré a toda esta congregación, a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí en este desierto, serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, ¿se acuerda de los 10? Y que volvieron e hicieron toda la congregación murmurar contra él, dando el mal informe acerca de la tierra. Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. O sea que cuando ese momento, esa discusión se estaba llevando entre el pueblo, hermano, los 10 que llevaron la mala noticia, a ellos solamente sí le dio la plaga al Señor y murieron allí delante de todos en ese momento. Mire qué tremendo. Entonces dice, pero Josué, hijo de Nun, hijo
y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Mire qué tremendo. Se da cuenta lo que ocasiona muchas veces el murmurar de cualquier cosa, hermano, que nosotros murmuremos delante de Dios. Recuerde bien que el Señor está oyendo. Dice él que allí él estaba escuchando lo que sucedía. Entonces, mi deber aquí, hermano, claro, guardando las distancias en grande con Moisés, pero mi deber aquí como pastor, como ministro, hermano, es, en el caso de Josué y Caleb, ellos, dice aquí que los llevó Caleb y Josué, ellos sí entraron a la tierra prometida. Pero mire lo que dice aquí. Dice, así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de las colinas. Vamos, dijeron, reconocemos que hemos pecado. Hermano, el pueblo reconoció que había pecado contra Dios. ¿Se arrepintieron? No lo hicieron. Mire lo que continúa. Pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Oiga bien. Pero Moisés les dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? Porque el Señor les había dicho, ¿saben qué? Aquí regrésense nuevamente al desierto, porque aquí el reloj se les reseteó a ustedes y van a estar 40 años en el desierto. Y todos, ¿se acuerdan lo que leímos? Todos van a morir, excepto los niños, porque a ellos sí los voy a meter, dijo, a la tierra prometida, y excepto Josué y Caleb. Quiere decir que eran los mayores de todos los que quedaron durante los 40 años. Mire qué tremendo. Entonces, pero miren Moisés todavía aquí advirtiéndole al pueblo, hermano. Porque dicen, ellos dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero no nos importa, vamos a entrar a la tierra de todas maneras. Eso fue lo que dijeron, porque mire, dice, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió. Pero Moisés le dijo, ¿por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor? ¿Cuáles eran las órdenes? Regresar al desierto. Eso era. No les dará resultado, les decía. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Santo Dios. Hermano, qué pueblo, ¿verdad? Tremendo esto. Porque a veces, ¿sabe qué? Así estamos nosotros también, hermano. Mire, cuando enfrenten, le dijeron, a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados, les estaba diciendo Moisés. El Señor los abandonará porque ustedes le han abandonado a Él. Sin embargo, mire lo que hizo el pueblo, hermano. El pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Qué era? La Biblia dice que era la presencia del Señor. Y la presencia del Señor se quedó en el campamento. No se fue con el pueblo que se separó. Aquellos que fueron mal influenciados por las malas prédicas que le hicieron, hermano, esos 10, los 10 espías. Mire qué tremendo. Dice, salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos algunos huir hasta Horma. Mire qué tremendo, hermano. Esto a mí, yo cuando yo meditaba en estas cosas, digo yo, Señor, líbranos a nosotros de desagradarte, Señor. Porque, hermano, si hay algo que nosotros debemos de esforzarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es de que el Señor esté agradado de lo que nosotros hacemos para Él. Mire qué tremendo. Entonces, mira aquí lo que pasó, ya esto ya en el Nuevo Testamento, pero mira lo que dice, el pueblo de Israel habían visto, ¿verdad?, cualquier cantidad de milagros. ¿Usted recuerda alguno? Cuando estaban en Egipto, ¿cuántas plagas fueron?
Acabamos de recibir esa enseñanza. Eran 10, ¿verdad? Hermano, abrió el mar el Señor para que ellos pasaran del otro lado. Y dice de que les daba de comer en el desierto. Hermano, pero a mí hubo algo que aquí cuando yo meditaba en esto, déjenme decir, este rema que recibí aquí. Pero sigamos, mire, ya casi vamos a llegar, ahorita se lo doy. Pero mire, dice aquí que, hermano, en 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, este es el apóstol Pablo hablando, que ignoréis que nuestros padres, todos, mire cuántas veces dice todos, hermano, los puse en otro color ahí, todos estuvieron bajo la nube, ese fue un milagro, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero mire esta que lo puse en verde ahí. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca espiritual era Cristo. Hermano, métase en este momento en la escena. Dice que todos comieron del pan, ¿verdad? Todos comieron del alimento espiritual. La nube, que era la presencia de Dios, los cubría de día y de noche la columna de fuego. Hermano, pero esto, ¿usted se imagina la roca, una roca siguiendo al pueblo, hermano? Y está en la Reina Valera eso. Mire, dice de que la roca los seguía, porque de la roca salía agua. ¿Y la agua qué es? Ríos de agua viva que nos da la vida a nosotros. Llevémoslo a la santa, esto estaría bueno para una santa cena. Mire, la sangre de Cristo. Qué tremendo esto. Bebieron de la misma, no, antes de eso, comieron el mismo alimento espiritual. Bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, pero este pueblo, hermano, vio todo eso. Hermano, dicen los que saben que para llegar de Egipto a la tierra prometida solamente estaba entre 10 a 14 días, es decir, eran 320 kilómetros, de 320 kilómetros a 400, es decir, como ir de aquí a Kansas City. Se iban a tardar aproximadamente entre 10 a 14 días, pero, diga conmigo, pero pasaron 40 días en vez de 10 y 14, pero hay una razón por eso, mire. Lo que pasa es que yo le quise traer este mapa, más o menos, tal vez después pueda verlo usted. Allí está la pirámide que significa Egipto, ¿verdad? Entonces, este camino que ve en rojo hasta llegar a la tierra prometida, eso les iba a costar a ellos nada más, por decirlo así, 14 días. Pero Dios, déjenme decirle algo, aquí para ellos estaba peligroso porque leíamos que estaban los amalecitas y los cananeos, ¿se acuerdan? Que fueron los que destruyeron al pueblo que ya había sido mal influenciado. Entonces, por eso Dios, porque de este lado estaban los amalecitas y estaban los cananeos, por eso Dios no quiso llevárselos por ahí, porque aquí atrás de ellos venían los egipcios persiguiéndolos. Entonces viene Dios y los desvió por el mar, abriéndoles el mar para que ellos pasaran del otro lado y pudieran llegar, hermanos, del otro lado a llegar a la tierra prometida. Eso tardó un lapso de 40 días, pero eso sucedió porque Dios protegía a su pueblo. Siempre Dios, hermano, protegiendo a su pueblo, amén, aunque su pueblo no lo quiera, porque ya oímos todo lo que ellos hicieron. Murmuraron en el desierto. Pero mire este otro. Ya aquí, esta es otra visión de diferente manera. Estos fueron, hermano, esto fue, si se fija la línea roja, hasta llegar donde le puse una flecha gris allí.
en esa área donde está esa flecha gris, es donde vivían los amalecitas y los cananeos. Por esa razón es que Dios llegaron hasta donde está el puntito este blanco. Y ahí fue donde hubo la difusión esa. Entonces, aquí está cuando Dios les abrió el mar. Miren, no era tanto. No era tanto, pero no podían pasar ni en lancha, ni podían pasar caminando, ni nadando, mucho menos, porque eso estaba bien ancho. Sí, claro. Entonces les abrió, este es Egipto, les abrió aquí, y todo este sector de aquí, lo rojo, les tardó 40 días. Entonces, en esta área donde está ¿cómo se llama? Esa flecha gris, es donde vivían los amalecitas y los cananeos. Entonces Dios les pidió, o no les pidió, sino que los obligó, para que todos los que estuvieran viejecitos cayeran en el desierto. Entonces ve toda esa línea más o menos, una raya así como negra que está, no sé si la alcanza a apreciar ahí. Ese es el desierto, donde ellos estuvieron 40 años por desobedientes y por murmurar delante de la presencia de Dios contra Moisés y Aarón. Mire qué tremendo, hermano. O sea, ellos pudieron haber llegado en ese lapso de los aquí 40 años que pasaron, ahí murieron todos los viejos, los que Dios, los que habían quedado, hermano, pero que como todos habían murmurado. Pero acuérdense que hubieron unos de ellos que dijeron, no, vámonos ya, porque esta es la tierra. O sea, hubieron unos otros aborazados, y a esos, pues los amalecitas y los cananeos los acabaron en eso de desobedecer a Dios. Cuando Moisés les decía, vámonos al desierto, vámonos, no importa, son un día, ¿cómo es? Un año por cada día que hemos estado aquí, entonces regresémonos, hermano. Pero a mí esto me pone a temblar, porque Moisés, él no fue a la tierra prometida, la vio de lejos. Y en ese sector del desierto, ahí murió Aarón, murieron todos ellos, todos, nada más los más pequeños. Acuérdense que si algunos tenían 5 o 6 años, ¿cuántos tenían ya? 45 después de los 40 años. Entonces quiere decir que Caleb y Josué han de haber tenido tal vez unos 80 años o tal vez unos 60 años, cualquier cantidad de años. El caso es que solamente ellos pudieron llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido a ellos. ¿Por qué? Porque murmuraron. Entonces, ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos en estos tiempos de nosotros es que si solo estamos viviendo un evangelio o estamos agradando a Dios. Aleluya. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Porque una cosa, hermano, es vivir un evangelio, y otra cosa es agradar a Dios. Que Dios se agrade, hermano mío, de lo que nosotros hagamos para Él. Porque mire, dice la Biblia, que si Él se agrada de nosotros, dice que los impíos amontonarán sus riquezas y se las transferirán, no al pastor, hermano, no al pastor. Dice que los impíos se la van a transferir a los justos. Aleluya. ¿Cuántos justos hay aquí? Sí, amén. Sí, hermano, a usted. Sí, amén. Mire qué tremendo. Entonces, agrademos a Dios, porque dice, eso que le estoy diciendo está en Proverbios 13:22. Dice, la gente deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores, dice la Nueva Traducción Viviente, pasa a manos de los justos. Pero miren lo que dice esta otra versión, CEE 2011, dice, la herencia del bueno llega hasta los hijos de sus hijos, la fortuna del impío va para el que es honrado. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Sí. Entonces, agrademos a Dios. Sí, amén. Y Dios, hermano, nos va a nosotros a bendecir con estas bendiciones. Mire, vamos a ver otro. Eso fue, número 1, agradar a Dios, ¿verdad? Número 2, mire, dice, te librará de la mujer extraña. Santo. Hermano, cuando usted y yo agradamos a Dios, porque cuando nosotros no agradamos a Dios, hermano, estamos en grave problema, hermano. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, ¿te estás agradando de lo que yo hago?
¿Estás agradado de mí? Porque hermano, usted sabe de que, como dice la Biblia, que el Señor dice que nos da el pan nuestro de todos los días. Eso es lo normal que Dios puede hacer. Darnos el pan nuestro, todos. A buenos, a malos, dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. O sea, eso es lo más común que puede hacer. Entonces, hermano, la gracia de Dios tiene que ser para nosotros como cristianos, tiene que ser abundante. Más abundante de lo que nosotros podemos entender o de las cosas que le pedimos. Entonces, una cosa es saborear la misericordia de Dios, porque Él nos da el pan. Entonces, cuando nos da el pan, estamos saboreando la misericordia de Dios. Pero otra cosa es que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, como dice el Salmo 23:6. Mire, que, ¿se acuerda que así dice? El bien y la misericordia me seguirán todos los días. Entonces, hermano, porque mucha gente solamente está viviendo del pan. Solamente está viviendo de eso. Entonces, sí, eso es, hermano, como digo, lo común que Dios nos puede dar. Mire lo que dice ahí. Nos librará de la mujer extraña. La sabiduría te librará de la mujer extraña. ¿Quién es la sabiduría? El Señor, ¿verdad? Él es el que da la sabiduría. Es todo sabiduría. Entonces, así es de que, mire, aquí hay otro punto. Dice que si cuando nosotros agradamos a Dios, Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Aleluya, gracias. Hermanos, si agradamos a Dios. Mire, Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso. O sea, solo lo que usted y yo, hermano, tenemos que hacer es agradar al Señor, vivir agradando al Señor en las cosas que nosotros hacemos. Es que nosotros cuando estamos en nuestros trabajos tenemos que ponernos a pensar, ¿está agradado a Dios de lo que estoy haciendo? Cuando estamos a solas, hermano, cuando nadie nos ve y estamos a solas en nuestros teléfonos, ¿se está agradando a Dios de lo que yo estoy viendo en el teléfono, de lo que yo estoy haciendo? Cuando no está a la vista del vecino, de los que le aman, hermano, estamos agradando a Dios de lo que hacemos a nuestras espaldas, porque dice el Señor que si nosotros le agradamos a Él, aún nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. Mire qué tremendo, hermano. Entonces aquí podemos ver eso, ¿verdad? Yo creo que me adelanté porque, no, estamos bien. Quédate conmigo, estamos bien. Estamos bien. Ok. Mire, hermano, hay una numerología que yo encontré aquí. Usted sabe, una numerología bíblica. Por ejemplo, el número 1 significa unidad. Número 2 es de apoyo o ya sea división. Número 3 significa Trinidad de Dios. Número 4, reposo. Número 5, gracia. Número 6 es número de hombre. Número 7, número de plenitud. Número 8, número de reinicio. Número 9, número de fruto. Hermano, pero me gustó este número 300. Todos esos números, si usted los busca en la Biblia, créanme, los van a encontrar. Todos. Pero este número 300 me gustó porque se llama, el número 300 significa, es un número que agrada a Dios. ¿Y de qué estamos hablando en esta noche? Que, hermano, le voy a poner unos ejemplos con el poquito tiempo que me queda. Le voy a poner unos ejemplos que están en la Biblia, que aunque no dice la palabra agradó a Dios, pero sin embargo son números que allí están, que algo conlleva a que Dios está agradado de lo que de lo que ha pasado ahí. Mire un ejemplo que pasó allí. La mujer de Betania, María, dice en Marcos 14:5, dice, porque este perfume, entonces ya de una vez creo yo que supo cuál historia es. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres y la reprendían. Ok, como le dije, el número 300 no está hablando directamente que dice allí alguna palabra que diga agrada a Dios,
Pero sin embargo, usted recordará que esta es la historia que invitaron a comer a Jesús a una cena donde estaba Simón el leproso, y que dice la Biblia de que faltaban 2 días para que Jesús fuera crucificado. Pero esta mujer, porque aquí está hablando de una mujer, se acuerda que derramó el frasco en los pies de Jesús y ungió al Señor, lo ungió con el perfume carísimo de nardo. Entonces allí habían unos que murmuraron y dijeron, ese perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios. Entonces, esos 300 denarios, hermano, no importando qué es lo que ella haya tenido que hacer para obtener el dinero, el Señor se agradó de tal manera que perdonó a esa mujer. Aleluya. Hermano, y por eso es que hoy en día hablamos de ella. ¿Por qué? Por el agrado de esos 300 denarios que ella invirtió, hermano, en ese perfume para ungir al Señor. Amén, Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Mire, dice de que allí habían unos que murmuraron, no, ¿cómo es posible? Mira, ese perfume tan caro ha sido derramado en el piso, pudimos haberle dado de comer a los pobres. Pero Dios, Jesús, Él se agradó de la inversión que esa mujer hizo. Hermano, ¿cómo esta mujer solamente ya por algo especial del Señor pudo recibir en su corazón, tal vez, de que Jesús en 2 días iba a necesitar esa unción que ella hizo? ¿Cómo esa mujer, hermano, que dice que era pecadora, hermano, recibió en su corazón ese deseo de ir a invertir esos 300 denarios en ese perfume tan caro y, hermano, y echarlo en nuestro Señor? Mire, el Señor se agradó de ella. Diga conmigo, el Señor se agradó de ella. Otro ejemplo, mire, de la Biblia, donde existen los 300 también. Dice aquí, Génesis 5:22, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Hermano, usted recordará que en otro capítulo dice de que Enoc anduvo 365 años con el Señor, pero aquí dice que son 300. Quiere decir que 65 años de su vida de Enoc, hermano, él anduvo de alguna manera en rebelión. Porque una cosa, hermano, es que Enoc anduvo con Dios, y otra cosa es que Dios haya andado con Enoc. Usted sabe que el Señor a nosotros siempre nos anda buscando, ¿verdad? Nos anda predicando, hermano. Anda utilizando sus medios para hablarle a la gente, mire. Entonces, el Señor 65 años estuvo haciendo eso con Enoc. Por 65 años. Y entonces, si yo anduve buscando un número que multiplicado por 13 diera 65. Y 13, usted recuerda que es un número de rebelión. Entonces, el 5, ¿qué dijimos que era? Un número de gracia. Entonces, si usted multiplica 13 por 5, le va a dar 65. Que la gracia de Dios, por la rebelión en la que él anduvo, mire, hermano, el Señor persiguiendo a Enoc siempre por 65 años. Pero dice de que después de eso, ya una vez que Enoc pudo conocer la gracia del Señor y se dio cuenta de que en Dios él podía agradarlo, dice que Enoc anduvo con Dios. Quiere decir de que ya no era Dios el que perseguía a Enoc, sino que era Enoc el que buscaba a Dios. Bendito sea Dios. A mí me va a ir la garganta aquí, allá tenemos otra predicadora. Sí, amén. Bendito sea Dios. Ajá, entonces, miren, fíjense bien, dice Enoc, ¿verdad? Ahora, ¿y qué de Noé, hermano? Miren, Génesis 6:15 dice, y de esta manera lo harás
de 300 codos. ¿Se acuerda de qué venimos hablando, va? El número 300 significa agradar a Dios. Entonces, quiere decir, lo demás, hermanos, solo son medidas nada más, pero esto es lo que yo quiero que usted vea. Y de esta manera lo harás, de 300 codos. Hermano, yo le pregunto una cosa. ¿Cuántos años vivió Noé? Por lo menos 600 y algo, ¿verdad? Entonces, y durante esos 600 años, se llevó 100 años aproximadamente para hacer esa barca, o la arca, dice esto. Entonces, hermano, y dice que el Señor le dijo que la hiciera de 300 codos. Quiere decir que Dios se agradó de cómo Noé era para el Señor. Él siempre estuvo agradado, y entonces Él lo agradó tanto al Señor, hermano, que le dijo, haz una arca de 300 codos, y 300 significa número de agradar a Dios. Entonces, Él predicó la palabra, hermano, pero si usted se fija, Noé, ¿cuánto salvó? ¿Cuánto? Eran 7 y él 8. O sea, él pues, ¿cuánto salvó? Salvó 7. Entonces, imagínense, hermano, ¿y cuántos años vivió? ¿Cuántos? No, y él no predicaba. Él dice la Biblia que pregonaba, que eso, hermano, yo no pudiera hacer eso. Yo al primer grito que digo, aleluya, me empiezo a toser porque por una medicina que yo tomo, pero esa es la excusa que yo quiero poner. Hermano, mire, hermano, de verdad, dice de que él pregonaba, y cuando él pregonaba, hermano, de todos los que escucharon la prédica de Noé, hermano, solamente se salvaron 7, su familia. Y yo le doy gracias al Señor, hermano. Sí, yo sé que mi esposa dice 8, pues con él sí, ¿verdad? 8. Pero él salvó a 7. Entonces, mire, hermano, mire qué tremendo. La familia es la más importante que usted y yo tenemos que salvar. La familia. Hermano, si la familia logra ver al Señor juntamente con usted, dese por bien pagado. Por eso es de que nuestra oración siempre debe de ser, Señor, mira, Dios mío, aquellos familiares, Señor, que todavía no han abierto su corazón a ti, Dios mío, por favor, dales la oportunidad, Señor. Sabemos que la oportunidad está, pero te pedimos que aunque sea en el último minuto de sus vidas, ellos puedan reconocerte, Dios, y así orar por ellos, hermano. Eso es muy importante, mire. Entonces, aquí vemos otro que ese solo se lo voy a leer rapidito. Pero este está buenísimo también, porque mire cuántas veces aparece ahí el número 300. Hermanos, dice este fue Gedeón. Dice, Jueces 7:5 dice, e hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con la lengua, como lame el perro a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres. Hermano, este hombre tenía una cantidad de 32,000 soldados o hombres, digamos, para pelear. Pero Dios le dio una señal: ponlos a todos a lamer el agua. Y los que lo hagan, esos son los que van a ir contigo a derrotar a los amalecitas. Y mire, y dice de que fueron 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas
Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres en el campamento de Madián que le quedaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende contra el campamento, porque los he entregado en tus manos. Mira, hermano, a mí me llama la atención que eran 32,000 personas y solamente 300, un número que agrada a Dios. Hermano, fueron los únicos que fueron a pelear con los madianitas. Entonces, pero aquí es donde a mí me llama la atención. Dice aquí, no, aquí es otro. Espérenme. Me faltó, pero bueno, déjenme le termino explicando aquí entonces. Dice de que estos hombres, hermanos, fueron y pelearon contra los madianitas, cualquier cantidad que haya sido, porque si solamente él tenía 32,000, ¿cuántos habrá tenido los madianitas? No lo investigué, perdónenme, se lo voy a decir de alguna manera, se lo voy a hacer saber cuántos posiblemente hayan sido, o si alguien lo pudiera buscar. Pero miren, lo que me impresiona a mí, que dice que estos 300 hombres, hermanos, llegaron al campo de batalla allá con los madianitas. Y hay un versículo bíblico que yo creí que lo había puesto. A ver qué dice cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor, aquí lo puse, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sesera hasta lo demás, olvídelo ahí, ¿verdad? Pero mire, me llama la atención que dice que ellos llegaron con 300 trompetas. Los 300 llegaron con 300 trompetas. Nuevamente le digo, número de que agrada a Dios. Y dice aquí, miren lo que sucedió, hermano. Puso Dios, el Señor, puso espada del uno contra el otro por todo el campamento. ¿Qué pelearon ellos? Díganme usted. ¿Qué pelearon? Nada. El mismo Señor, agradado por lo que ellos habían hecho, Él peleó la batalla por ellos, que dice que puso la espada el uno contra el otro. Quiere decir que los confundió de tal manera, hermano, que ellos mismos, los madianitas, ¿qué le dije? Perdón. Sí, los madianitas, ellos mismos, hermano, dice que se mataron entre ellos. Ellos nada más ahí bajaron sus trompetas y se quedaron viendo ahí los 300 soldados lo que Dios estaba haciendo, porque Dios se había agradado de ellos. Miren qué tremendo, hermano. Entonces lo que Dios busca es un corazón dispuesto, que esté dispuesto a agradarle a Él, no al pastor ni a nadie, sino que a Él, hermano. Aleluya. Uno muchas veces piensa que estando en casa o estando en el trabajo sí puede agradar a Dios, pero lo que más tiene que Dios ver es que nosotros le agradamos y estamos dispuestos a hacerlo con todo nuestro corazón, hermano. Entonces, hermano, y muchos pensaremos, no calificamos para eso. ¿Por qué? Porque a mí me falta esto. Yo le podría decir, a mí me falta altura. Pero no, hermano, acuérdense. Mire, lo que más Dios quiere es un corazón que esté dispuesto, hermano. Porque, hermano, defectos tenemos. Mira, a mí me encanta la Biblia porque el Señor se encargó de sacar de todos los que usted pueda leer allí con sus respectivos nombres, sus debilidades y sus defectos que tuvieron. Un ejemplo de ellos, David, un hombre conforme al corazón del Señor, es verdad. Mató al gigante, también lo es. Pero hermano, con defectos, tuvo defectos. A ver dónde le encuentro un defecto a David. A ver, alguien que me diga. Mató, ¿verdad?, a Urias. Ese es un defecto. Hermano, Pedro. Hermano, ya andando con el Señor por 3
años y medio. Y cuando llegaron a buscar al Señor, y como era de noche, él aventó el hachazo, hermano. Y el soldado, tal vez echó la de aquel, ¿cómo se llama? ¿Qué hace? Hermano, y solamente la oreja le voló, pero él en lo oscuro le aventó a la cabeza. Pedro tenía defectos, negó al Señor. ¿Y quién era Pedro después de todo eso? Entonces, vemos que en la Biblia, hermano, todos, menos nuestro Señor Jesucristo, Amén. es el único que dice ahí la palabra del Señor, que no hubo en él pecado ni hubo defecto alguno. Eso es el único. Pero si usted busca a Abraham, hermano, Abraham, cuando era Abraham, cuando no era todavía Abraham, no estaba diciendo que su esposa era su hermana y se la entregó. Hermano, búsquele. Todos tenían defectos. Pero Dios se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos decidieron seguir a Dios y que ya no Dios los siguiera a ellos. Es que es una grande diferencia, hermano, en que que Dios nos siga a nosotros, pero ya una vez que hemos venido a sus caminos de Él, que nosotros digamos, no, yo hoy no me quiero, yo voy a ir a adorar a mi Dios. Amén, aleluya. Eso es que usted anda buscando a Dios y ya no Dios a usted. Cuando lo hace voluntariamente, que Dios se agrade de nosotros. Póngase sobre sus pies. Mire a tiempo el reloj. Bendito sea Dios. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Señor porque, hermanos, hubieron muchos, ¿verdad?, que tuvieron sus defectos en alguna área de su vida. Pero, hermanos, podemos encontrar que Dios se agradó de ellos. Que Dios se agrade de nosotros, hermanos. Que lo que hagamos, lo hagamos con tal corazón. Que Dios esté agradado de nosotros. Es que eso es lo que yo quiero dejarle en su corazón. Agrademos a Dios. Hermano, yo estoy dispuesto, déjeme decirle esto y no soy Moisés. Yo estoy dispuesto, así, aunque tenga que dar la vida, en llevarlo a usted a la tierra prometida. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Aunque me cueste la vida. Claro, guardando las distancias con Caleb, ¿verdad? Que él también llevó al pueblo amado de Dios a la tierra prometida. Pero yo estoy dispuesto a llevarlo a usted también, a verle el rostro al Señor allá en las nubes. Pero, hay un pero, siempre y cuando usted quiera. Esa es la única, que usted quiera agradar a Dios, no a mí.